Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto a las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestra programación habitual, queremos extender una vez más la invitación para nuestro evento, el evento de Busco en ti en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. 2 días allí llenos, estaremos llenos de identidad, estaremos reforzando lo que es el tema de identidad, rescatando esa identidad que hemos perdido. Digo que hemos perdido porque personas que dicen que no tenemos identidad, sí la tenemos desde que realmente nos hemos hecho hijos del Padre. Tenemos esa identidad, aunque no muy definida, pero es por culpa de nosotros porque la hemos puesto de lado. Y que en esos 2 días, es un día, 2 días grandes, llenos de la misericordia del Padre para recibir esa identidad. 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Ya todos los formularios de inscripción están en las redes sociales, cupo es limitado. Si alguna pregunta la quieren hacer con cualquiera de los colaboradores de Busco en Ti, estaremos pendientes a resolver sus inquietudes. Así que los esperamos en Ciudad de México. Allí nos veremos. Bueno, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Ya estoy listo para esta tarde. He preparado un tema que titulé Hijos y herederos de Dios. Bueno, Y sobre eso es lo que quiero hablar. Ya estoy listo. Pues empezaría recordándonos a todos quienes tenemos fe en el Dios verdadero que la promesa que Dios hizo a la humanidad fue enviar a su Hijo pues para salvación de toda la humanidad, ¿verdad? Eso se cumplió con Jesucristo, Jesucristo hombre que estuvo en este mundo, en su ministerio terrenal. Jesús, como leemos en las Escrituras, fue enviado a las ovejas de Israel, a los judíos. Pero dice el Evangelio de Juan que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ese es el punto, que debido a que muchos judíos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, pues la gracia de Dios se extendió hacia cualquier persona, judía o no judía, que tuviese fe en Jesucristo, que lo reconociera como el Señor de su vida, que lo reconociera como Hijo de Dios. Y eso abrió la posibilidad a personas no judías, a personas de cualquier nacionalidad, no importa si es hombre, si es mujer, si es judío, si es griego, etcétera. No importa cuál sea la característica de esa persona, lo que importa es que si creen en Jesús, pues Dios les ha dado la oportunidad de ser hijos de Dios. Lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en los versículos 10 al 12. Dice, el que estaba, hablando de Jesús, dice, es la palabra, y estaba en el mundo que él creó, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Para los que lo aceptaron y creyeron en él, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ese es el punto que nos compete hablar en esta tarde. Que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como el Señor de nuestra vida, pues tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Y bueno, el rechazo de los judíos hacia Jesús, de muchos judíos, pues dio la apertura para que estuviera al alcance de cualquier otra persona creyente en Jesús como su Salvador, como su libertador, como su Redentor, le dio la posibilidad con ello de ser hijo de Dios. Y si vemos la Escritura, sobre todo en las cartas del Nuevo Testamento, pues vemos cómo en cada escritura, en cada carta, pues Dios nos da esa certeza de que ahora nosotros somos hijos de Él por estar en Jesucristo. Y yo tengo diferentes versículos que quiero repasar con ustedes en esta tarde, en este segmento, y voy a leerlos resaltando lo que tiene que ver con el tema de hoy. Como les dije, lo he titulado Hijos o Herederos. Si leemos la carta a los Gálatas,
en el capítulo 4, Gálatas 4, del 4 al 7, dice, pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Y cuando nosotros pensamos en la obra redentora de Jesucristo, desde luego creemos en lo que dice la palabra de que el que creyere en él y fuere bautizado será salvo. Pero no solo tenemos esa gran bendición de ser salvos, sino que también tenemos el gran privilegio de ser adoptados como sus hijos. Dice, para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Para eso hizo Dios este plan redentor con sus hijos, con su Hijo Jesucristo. Dice Gálatas 4:6, ustedes son hijos de Dios, así lo afirma la Escritura. Y por lo tanto, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu grita, Abba Padre o querido Padre, como dice esta traducción de la Biblia. Entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y pasamos a tener ese privilegio, todo creyente en Jesucristo, por esa fe que tiene en Jesucristo, pasa de ser una persona común en este mundo, pasa a ser hijo de Dios y coheredero con Jesucristo. Es un lugar de gran privilegio y eso es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el esfuerzo que hicimos? Ninguno, simplemente es la obra redentora de Jesucristo y el plan de Dios para nosotros. Entonces, el hecho de ser hijos de Dios, pues nos da un nivel muy íntimo de relación con Él. No hay un nivel de relación más íntimo que la relación que tiene un padre con un hijo. Esa figura terrenal del amor de un padre por un hijo y de un hijo por un padre, pues Dios la ha puesto para que tengamos una idea, como una sombra, del gran amor que Él tiene para con nosotros que somos sus hijos. El gran amor que Él tiene como Padre hacia nosotros. Y viceversa, nosotros también, como le amamos a Él como nuestro Padre. El ser hijos de Dios, entonces, a todo creyente en Jesús, pues nos da el gran privilegio, un privilegio que ni siquiera esperábamos recibir. Y también ese privilegio, pues conlleva una gran responsabilidad, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero eso implica que nosotros caminemos por esta vida siguiendo sus principios, obedeciendo sus mandamientos. Entonces, es un gran privilegio ser hijos, pero también es una gran responsabilidad el responder a Dios, a esa adopción que hace de nosotros como hijos, respondiendo con obediencia. Y esto es algo que los apóstoles enseñaron a todas las personas que se iban convirtiendo a Jesús. Lo vemos en el libro de Hechos, cuando se empezó a formar la iglesia, y lo vemos en diferentes cartas. Por ejemplo, cuando Pablo le escribió a los romanos, en Romanos capítulo 8, voy a dar lectura a los versículos 13 y 14. Pablo está exhortando a los romanos y les dice, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, van a morir para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer cosas malas, vivirán para siempre. Y luego dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y aquí empezamos a ver unas de las grandes ventajas de ser hijos de Dios, porque ya no son nuestras capacidades las que nos ayudan a caminar por el camino correcto que Dios ha diseñado para nosotros. Ya tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, y dice Romanos 8:14 que los hijos de Dios, o sea, nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, pues nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, que es el que nos da discernimiento, el que nos da convicción, el que nos redarguye. Y pues al pasar a ser hijos de Dios, entonces tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos guía. ¿Para qué? Pues para vivir la vida que Dios quiere, una vida abundante que Él ha dispuesto para cada uno de sus hijos y que Jesús ya ganó con su sacrificio. Entonces, este nuevo nivel de relación no solo implica que Él sea nuestro Dios y
que nosotros seamos su pueblo, no, implica ya una relación más íntima, implica que Él sea nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y esa es una promesa que Dios nos da y que sabemos que Dios lo que promete lo cumple. Hay muchísimas escrituras en el Nuevo Testamento que hablan de ese lugar que tenemos como hijos de Dios. Otra cita es la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, 16, dice: el templo de Dios no puede tener ningún pacto con ídolos, y nosotros somos ese templo del Dios viviente, y así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese es un primer nivel de relación que tenemos con Dios. Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y dice Dios, y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente, hablándole Dios a el pueblo de Israel, salgan dentro de esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro, y yo los aceptaré. Y Dios da una promesa. Dice, yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así lo dice el Señor Todopoderoso. Y vemos entonces en estas escrituras que he estado leyendo, que Dios hace una promesa para darnos ese lugar de hijos. Y dice, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Y ese nivel de relación pues hace que Dios confíe en sus hijos, que nos delegue esa gran responsabilidad de ser luz en un mundo lleno de maldad. Y pues vivimos entre personas que incluso niegan a Dios. Vivimos en un mundo donde hay mucha perversidad, pero el sabernos hijos de Dios y que somos guiados por su Espíritu Santo, pues nos anima a hacer lo bueno, nos da fuerzas para llevarlo a cabo. Otra escritura que podemos ver está en Filipenses, capítulo 2, 13. Y Pablo les habla a los filipenses, también haciéndoles ver cómo el lugar que ahora ellos tienen es como hijos de Dios. Ya no es solo que sean el pueblo de Dios, sino son hijos de Dios. Y Pablo le dice a los filipenses, Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. ¿Qué les enseña Pablo a los filipenses? Bueno, el hacer lo bueno a veces cuesta trabajo en la humanidad que cargamos mientras vivamos en este mundo. Pero Dios está obrando en nosotros y Él despierta en nosotros ese deseo de hacer lo que a Él le agrada y nos da las fuerzas y el poder para hacerlo. Y Pablo le dice a los filipenses, hagan todo sin queja y sin discutir, y así serán hijos de Dios, sin culpa, sin falta, y viviendo en una generación perversa y mala, y de esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Y aquí empezamos a ver en esta carta de Pablo a los filipenses cuáles son las ventajas de ser hijos de Dios. Dice, serán hijos de Dios, ¿cómo? Sin culpa, ¿cómo? Sin falta. Aunque vivan en medio de una generación perversa, ustedes van a brillar como brillan las estrellas en la oscuridad. Y entonces empezamos a ver que el lugar que ahora Dios nos da a los creyentes es que es un lugar de privilegio como sus hijos y nos hace luz en este mundo, nos hace ser sal en esta tierra y es una muestra muy grande de amor de Dios por nosotros. Dios, en la muestra más grande de amor que nos ha dado, es que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es una gran muestra de amor que Dios ha tenido para con los hombres. Pero también, otra cosa que muestra el gran amor de Dios por nosotros y que lo muestra de una manera muy intensa es que haga posible que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Eso es una muestra muy grande que Dios nos da de cuánto nos ama. No nos ama como su creación, no nos ama solo como su pueblo, nos ama como un padre ama a un hijo. Y es una clase de amor única, al más alto nivel del amor que se puede expresar. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3,
dice lo siguiente: miren cuán grande es el amor del Padre que nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios, y es que eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Es lo que dice primera carta de Juan 3:1. Entonces yo quiero reflexionar acerca de este versículo porque nos exhorta a darnos cuenta del gran amor que Dios tiene por nosotros. Dice, miren cuán grande es el amor que el Padre nos ha mostrado, porque hasta llega a ser posible, hasta ese extremo, que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y Pablo exhorta nos exhorta a que creamos que de veras tenemos ese lugar. Dice, y eso es ser hijos de Dios, eso es lo que en verdad somos. Y la verdad me anima mucho leer estos versículos, como la Escritura nos declara a todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nos hace llamar hijos. Y es algo que nosotros tenemos que entender y apropiarnos de ese título de hijos de Dios. Como sabemos, todo hijo tiene derecho a recibir de su padre una herencia. Eso es algo que se ha dispuesto siempre. El hijo tiene el derecho de heredar del padre. Entonces nosotros, al ser hijos de Dios, pues tenemos también ese derecho de las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros, los que hemos llegado a ser sus hijos. Y la herencia de un padre para un hijo, pues es una bendición, es un legado, es algo que el padre quiere que el hijo tenga y que lo continúe hacia sus generaciones. ¿Para qué? Pues para vivirlo, para compartirlo, para que las generaciones siguientes lo disfruten. Y por eso cuando hablamos de una herencia, tal vez venga a nuestra mente casas, propiedades, dinero, cosas materiales, pero también la palabra de Dios nos dice que los bienes materiales, pues al final se quedan en este mundo, el orín y la polilla lo corrompen, no duran, se desgastan, porque no son eternos. Pero cuando nosotros hablamos que somos hijos de Dios y que somos herederos también, pues esa herencia pues está muy por arriba de ser solamente cosas materiales, porque una herencia muy importante que Dios ha dejado para nosotros es tener una eternidad con Él. Dejar una herencia pues es importante para muchas personas porque pues aman a sus hijos y quieren bendecirlos dejándoles una herencia, quieren impulsarlos a que continúen y pues los padres siempre se esfuerzan mucho por reunir cosas que pueden heredar a sus hijos. Y Dios, como nuestro Padre, pues es el creador de todo, Él tiene todo y ha dispuesto lo mejor como herencia para sus hijos. Así es que a veces para un padre terrenal, una herencia es el trabajo de toda su vida, donde pasa acumulando, donde pasa reuniendo riquezas, bienes, enseñanzas, para luego pasarlos a su hijo y a la siguiente generación. Y desde luego que el dinero, las propiedades y los bienes materiales son cosas buenas, pero la Biblia nos habla de algo mucho más sublime, más supremo, que Dios también tiene para nosotros y es una herencia espiritual. ¿Y a qué me refiero cuando digo un legado o herencia espiritual? Bueno, pues a lo que mencionaba hace un momento, que las cosas materiales al fin se acaban, pero la herencia que Dios nos deja, Dios, nuestro Padre Celestial, tiene que ver con una vida eterna, tiene que ver con libertad, tiene que ver con amor, tiene que ver con verdad, tiene que ver con justicia y tiene que ver con paz, que ninguna de estas cosas, la verdad, se compra con dinero. Por eso es que la herencia que tenemos como hijos de Dios está muy por encima de los beneficios de una herencia material, aunque como digo, pues también son una bendición los bienes, porque Dios es el que permite que los tengamos. Entonces Jesús nos enseñó el modelo de Dios como Padre, para que nosotros pues lo amemos de esa forma, como un hijo ama a su padre. Y pues Dios toma ese modelo de una relación de un padre con un hijo para invitarnos a relacionarnos con él.
nos invita a pues ser hijos amorosos, mansos, humildes. Nos muestra que se agrada cuando nosotros hacemos su voluntad. Y bueno, pues la herencia que deja un padre a sus hijos siempre es una bendición. Y si nosotros caminamos con Cristo y somos coherederos con Él, pues vamos a recibir esa herencia y esos beneficios, pero también está escrito que si nosotros caminamos con Cristo, pues también tenemos que padecer como Él padeció, que pasar por procesos complicados en esta vida, porque también, aunque no nos gusta, pues es una herencia que Dios nos da, cómo hacernos mejores personas a través de un proceso difícil en nuestra vida. Casi siempre vemos situaciones que no queremos vivir, pero pocas veces vemos que en ese proceso que nosotros vivimos para enfrentar situaciones difíciles, hay mucha riqueza que Dios nos enseña y que nos hace ser personas más acordes a como a Dios le gusta vernos. Entonces, sí, por ser hijos de Dios recibiremos bendiciones, las bendiciones que ya tiene dispuestas para nosotros, y Dios nos va a dar todo lo que le ha dado a Jesucristo, porque está escrito que somos herederos y coherederos con Cristo, pero también tenemos que aprender la obediencia y a sufrir con Jesucristo y también compartir su gloria. Entonces, si pertenecemos a Jesús, pues sabemos que somos libres. Ya no estamos bajo la ley como estuvo el pueblo judío mucho tiempo, ahora somos hijos de en la comparación que hace el Antiguo Testamento como la esclava y la libre, hablando de Agar y de Sara, pues nosotros venimos de la promesa que Dios hizo a Abraham y venimos de esa descendencia de esas familias que se le prometió a Abraham que serían bendecidas, y eso nos convierte en hijos. Es una promesa que Dios estipuló hace mucho tiempo y que se cumplió a partir de que Jesucristo abrió esa puerta para nosotros. ¿Qué dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3:29? Dice, si ustedes pertenecen a Cristo, también son descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y yo me quedo asombrado de cómo es posible que nosotros, que en esta época de la historia de la humanidad hayamos nacido en un país tan lejano, a Tierra Santa, a Medio Oriente, donde estuvo Abraham, pues ahora tengamos ese acceso y ese privilegio de ser descendencia de Abraham y de ser herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham y que las tiene también para nosotros. Es un lugar verdaderamente de privilegio el que Dios nos da, el ser hijos y herederos. Entonces ahora nuestra herencia como hijos de Dios, ¿qué es? Pues la esperanza de vida eterna. Eso ya es una realidad para nuestra vida, y aunque padeceremos mucho mientras vivamos en este mundo, esa esperanza de vida eterna nos mantiene firmes y sabemos que al final, pues Dios va a cumplir esa promesa en nosotros, de estar con Él en la eternidad. Otra escritura que podemos ver en Tito, capítulo 3 y versículo 6 en adelante, también nos dice, Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo. Así que, aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene ¿para quién? Para sus hijos. Así lo dice aquí, disfrutamos de la esperanza de vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Y eso es a lo que yo los quiero animar en esta tarde con esta breve plática. El que tengamos esa certeza de que somos hijos amados, de que tenemos un lugar en la mesa del Padre, de que el Padre tiene dispuesto su herencia y sus riquezas para nosotros. Y están ahí si nosotros lo creemos y no dudamos en que ese es nuestro lugar, porque hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Hebreos 1:13 dice que Dios no le dijo a ninguno de sus ángeles, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego dice, el versículo de Hebreos 1:14 dice, ¿acaso no, refiriéndose a los ángeles, dice, ¿acaso no son espíritus ministradores enviados a servir a quienes serán los herederos de la salvación?
Y eso es otra cosa que me hace ver el gran privilegio que tenemos como hijos de Dios, que esas creaciones tan excelentes, esas creaciones de Dios tan excelentes como son los ángeles, han sido creados y enviados a servir, ¿para quién? Para los que somos herederos de la salvación. Y aquí sigo viendo el lugar de privilegio que Dios nos da como sus hijos. Las escrituras lo gritan en las diferentes cartas, en los diferentes versículos, el lugar que nosotros tenemos como hijos. Jesús fue el primero en presentar a Dios como Padre, no como lo conocían los judíos, y ahora Él lo ha hecho posible para todos nosotros, los que pues vivimos en la época de la gracia, ¿verdad? Pues en este mundo, como decía, la herencia de un padre terrenal a veces puede ser motivo de pleitos y contiendas, muchas veces más de lo que quisiéramos, pleitos entre los herederos. Muchas veces esa herencia de un padre terrenal para su hijo, pues termina en manos de alguien que ni siquiera es su hijo, pero nosotros con Dios sí podemos estar seguros que la herencia que Él ha prometido darnos se cumplirá con toda precisión, así como ha quedado estipulada en la Escritura. ¿Y qué dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1:4? Dice, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Y ustedes que confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados, tal como Él lo planeó en los últimos tiempos. Y pues esta declaración de la carta de Pedro, pues afirma que Dios nos dará lo que nos ha prometido, lo que tiene guardado en el cielo, tesoros del cielo para nosotros. Así es que, pues vivamos con esa tranquilidad, sepamos que el Espíritu mismo de Dios nos da esa convicción de que somos hijos, de que somos amados. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ya, tenemos ese lugar, Dios ya nos lo dio y está en nosotros no dudarlo y tomarlo, apropiarnos de él. Porque si creemos a otras voces del mundo, otras voces del enemigo de Dios, pues siempre nos harán dudar si somos hijos de Dios, como el diablo cuando tentó a Jesús, trató de hacerlo dudar. Si eres hijo de Dios, a ver, haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús nunca dudó de su identidad de hijo. Así es que hoy la invitación es que tú y yo tengamos esa certeza, que estemos conscientes del gran privilegio que tenemos que ser, de ser hijos de Dios y también la gran responsabilidad que tenemos para caminar agradándole a Él. Bueno, pues con esto termino el tema de esta tarde y les agradezco mucho su atención. Que la pasen bien.